12. Ok, y esto, a ver, lo vamos a elevar a la, a lo que les, a lo que les falta para llegar a edad 65, pero limitado a 4 años, que esto lo podemos hacer con la función mínimo. Y entonces, lo que les falta para llegar a la edad de retiro, pero lo vamos a limitar a 4 años. Entonces ponemos esto y fíjense, aquí ya tengo los 495, que es justamente aquí, que es donde tengo la hipótesis durante los primeros 4 años. Entonces, ahora lo que puedo hacer es, ya teniendo esta proyección, ahora voy a elevar con la hipótesis del 5% durante lo que falta para llegar a la edad 65, que en este caso va a ser, vamos a poner el máximo, entre lo que falta, pero le voy a quitar los 4 años que ya proyecté, 0. Entonces, sí, a ver, vamos a ver si está bien. Aquí está. Y bueno, vean, de esta manera, ya estamos, ya obtenemos los 1381 que necesitamos a la edad de retiro. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como vamos a hacer la proyección para el salario mínimo. Entonces, aquí proyectamos 1381, que es, vean, lo que obtuvimos lo mismo aquí. Entonces, análogamente hacemos esta proyección para el resto. Nada más que aquí si llegamos, nada más déjeme afinar aquí un poco la fórmula. Aquí está bien, aquí. Ajá, ok. Vamos a dejarla así. La podemos comprobar. Este, que lo hacemos paso a paso y bueno, vamos a ver que si llegamos a los resultados que se nos muestran aquí. Aquí está el 1381 y aquí está. Entonces, ya, tenemos esta proyección del salario mínimo. Ahora, para los beneficios, hemos quedado que este plan entregaba un pago único equivalente a 25 días de sueldo pensionable por cada año de servicios. Entonces, ese va a ser el primer componente. Entonces, para hablar de días, lo dividimos entre 30. Vamos a multiplicar por 25 y por cada año de servicio, ¿no? Que nos dice. Y los años de servicio, aquí usamos la antigüedad del retiro, ahí está. Entonces, es el primer componente, lo podemos dejar así, y nos dice que serán 1500 días de salario mínimo por la mitad de los años de servicio. Entonces, aquí ponemos una suma, van a ser 1500 por el salario mínimo proyectado de retiro, y esto lo vamos a multiplicar por la antigüedad del retiro, pero dividida entre dos, ¿no? Que nada más nos dicen que es la mitad de los años de servicio. Entonces, de esta manera tenemos lo siguiente. Entonces, a ver, nada más déjenme ver aquí. Ok, son 25 días por cada año de servicio. Aquí están. Y aquí tenemos los 1500 días de salario mínimo por cada año de servicios, pero dividido entre dos. Entonces, tenemos estos beneficios aquí. Ahí está. Entonces, ya con esto ya tenemos la proyección de los beneficios al retiro. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a avanzar. Entonces, con esto, ya que tenemos la proyección de los beneficios al retiro, podemos calcular ahora sí el BPOT. Para ello, necesitamos aquí tener la probabilidad de supervivencia acumulada junto con el valor presente, que lo podemos obtener con los valores conmutados que tenemos aquí en la tabla. Entonces, de aquí va a quedar como, tenemos que usar el conmutado a edad 65, edad de retiro. En este caso vamos a referenciarlo aquí. Ok, buscamos el conmutado de retiro, lo buscamos aquí en la tabla. Entonces, es sobre la columna de X, que es la columna 11. Entonces tenemos 11, ok. Nos da, buscar, falta una B, nos da esto de aquí. Bueno, es la primera parte. Ahora, esto lo tenemos que dividir entre el conmutado a edad actual. Entonces, ahora hacemos la misma búsqueda, pero sobre la edad actual. Entonces ponemos esto, podemos dividir, tenemos la misma matriz de búsqueda, pero lo vamos a referenciar a la edad actual. Ahí está. De esta manera ya vamos obteniendo la probabilidad de supervivencia junto con el valor presente. Entonces, corremos y ahí está, tenemos ya este valor. Entonces, ahorita pasamos al tema del valor presente sobre los futuros, entonces lo dejamos pendiente, vamos a avanzar con el tema del BPOT. Entonces, tenemos que aquí es beneficio en pago único, ya lo tenemos,
por la supervivencia acumulada con valor presente y por el uno de la probabilidad del decremento de retiro en esta edad, lo vamos a poner. Entonces, de esta manera tenemos BPOT de 476.781 y lo hacemos para todos. ¿Ok? Entonces, ahí está el BPOT para cada uno de los elementos de la población y esto lo sumamos. Pues el BPOT total son estos 4.1 millones. ¿Ok? Vamos a, ¿con qué método de costeo nos dicen? El método es el método prorrateado. Entonces, ya que tenemos aquí el BPOT, recordando la definición, entonces tenemos el BPOT, lo vamos a fraccionar en este caso en un número en un cierto número de partes iguales, que aquí va a ser equivalente a los años de servicio que se requieren para llegar a este beneficio, que en este caso son 35. Y así voy a fraccionar para este primer caso el BPOT en 35 partes iguales, ¿no? Entonces aquí me va a quedar un costo normal de 13.622 y lo mismo hago para el resto, ¿no? Aquí en este caso el BPOT lo tengo que fraccionar en 34 partes iguales. No, perdón, sí, perdón, en 34 porque es el servicio que se requiere para llegar a la edad de retiro y aquí el último entre 29. Ahí está. Entonces, con esto tenemos el costo normal y sumamos. Costo normal, 140.083. Y por último, el BPOT bajo este método de costeo nos dicen que vamos a tener devengadas el número de partes iguales que equivalgan a los servicios ya prestados, que en este caso van a ser 10, en el siguiente 4 y así sucesivamente hasta llegar a 18. Entonces tenemos estos aquí y falta este de acá. Los acomodamos y entonces obtenemos una obligación por beneficios definidos de 2.3 millones. ¿Ok? Y aquí para los pagos esperados, aquí es fácil determinarlo porque nada más el plan tiene una sola elegibilidad, ¿no? Ninguno la cumple, por lo tanto está bien, los pagos esperados se caen en cero, ¿no? Dado que no se espera que se paguen beneficios, dado que ninguno de esta población cumple con la elegibilidad para hacerse acreedor al beneficio del plan. Entonces los pagos esperados aquí nos quedan cero, podemos poner su valor, son cero. ¿Vale? Entonces, ahora sí con el que estaba pendiente, el cálculo del valor presente de sueldos futuros. Aquí, igual como ya habíamos visto, lo podemos hacer mapeando año con año o podemos hacer uso de los conmutados que están ligados a la tasa de incremento salarial para que de esta manera podamos hacerlo de una manera más sencilla, ¿no? Que aquí, recordemos, aquí entonces tenemos que hacer la composición de tasas para incluir tanto el incremento salarial como la tasa de interés. Aquí lo voy a referenciar para que todo nos quede más claro, ¿no? Entonces aquí va a ser sobre el incremento salarial, ¿no? Ahí está, entonces igual tenemos esta tasa del 4.35, ¿no? Y una tasa del 10.40. Entonces aquí esto ya incluye el efecto tanto de crecimiento salarial como del descuento por tasa de interés. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, primero, aquí lo que tenemos que hacer es buscar el conmutado, pero no el conmutado X, sino el conmutado N, que es la suma de todos los D de X desde la edad actual hasta la omega. Entonces aquí vamos a buscar sobre la edad actual, sobre los 40, el conmutado N. Entonces aquí igual ponemos nuestra matriz de búsqueda y lo vamos a hacer sobre la columna, en este caso la columna 15. ¿Ok? Entonces buscamos la columna 15 y bueno, tenemos esta primera parte de aquí. Ahora, esto de aquí vamos a dividirlo entre el conmutado D pero sobre la edad actual, igual sobre el conmutado que tiene la composición de tasas. Si esto lo dividimos, aquí copiamos, pero ahora lo hacemos sobre el conmutado de edad actual, pero sobre la columna 14, que es la que estaba aquí. Entonces, aquí vamos a poner, aquí está, ¿no? Aquí, esto lo vamos a quitar aquí para que no se confunda. Ahí está. Hacemos este cociente. Entonces ya tenemos este valor de aquí. ¿Ok? Entonces ya tenemos este cociente, este es el n de 40 entre el d de 40. Entonces, vamos a ponerlos aquí para que veamos que sí es lo que estamos buscando. Entonces, son estos dos. Aquí me voy a la edad 40. Yo los voy a pegar nada más acá para comprobar que sí estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, este es el D de 40, ¿no? Con la tasa, una tasa J, con la composición de tasa J. Y este es el N con la tasa J, 40. Entonces, el cociente que pusimos ahí en la celda es este de aquí, ¿no? Son estos 6.66. ¿Ok? Entonces, ya teniendo este cociente, ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el sueldo base actual, que son estos 85.000, y lo vamos a multiplicar por 12 ya
que el valor presente de sueldos futuros siempre se calcula en términos anuales. Entonces aquí, esto lo multiplicamos por 12. Entonces aquí tenemos este valor presente de sueldos futuros de 6.7 millones, ¿no? Y entonces hacemos este procedimiento análogo con el resto de los empleados. Aquí, entonces de esta manera nos quedan aquí un valor presente de sueldos futuros de, entonces, hacemos la suma, tenemos 16 millones, 6.02 millones, ¿no? Entonces, básicamente con esto ya calculamos todos los datos referentes a la población, ¿no? Todo lo que está aquí. Ya tenemos ahora sí el primer inciso, que bueno, aquí está el inciso A, ya lo tenemos, son estos 2.3 millones de obligación por beneficios definidos, ¿no? Y con el método de costeo, con el método prorrateado. Ahí está, entonces, primer inciso, ya lo tenemos. Vamos con el inciso B. Entonces, usando el método de la prima neta nivelada con porcentaje de la nómina, vamos a calcular la aportación recomendada para el 2026. Entonces, a ver, tenemos esta metodología, tenemos primero el BPOT, ya lo calculamos aquí, el BPOT vale 16.02 millones. Ah, perdón, 4. No, está mal, este es el valor presente de los futuros. Está mal. Es este de aquí, 4.1 millones. Vamos a los activos del plan actuales. ¿Cuánto tenemos actualmente como activos? Quedamos que no tenemos, cero. ¿Ok? Vamos con entonces a sacar la obligación no fondeada. Esto no es otra cosa que restar a los 4.1 millones menos lo que tenemos en los activos, nos dan los 4.16 millones. Ahora sí, ponemos el valor presente de sueldos futuros, que aquí nos dio 16.02 millones, y ahora sí, el porcentaje de nómina. Este va a ser el cociente de la obligación no fondeada entre el valor presente de sueldos futuros, que va a ser aquí un 25.98%. ¿Sí? Ahí está. Entonces, es el cociente entre la obligación no fondeada y el valor presente de los sueldos futuros. Entonces, vamos a sacar ahora la nómina anual, que esto no es otra cosa que el 12 veces la suma de los sueldos, ¿no? Los 85,000, los 32,000 y los 78,000. Entonces, la nómina anual son estos 2.34 millones. Por lo tanto, la aportación recomendada va a quedar como el porcentaje que tenemos aquí por la nómina anual. Tenemos una aportación recomendada de 607,910.39. Entonces, este va a ser el inciso B. Inciso B, 607,910. Aquí está. Entonces, el A, el B. Y por último, nos piden calcular el costo neto del periodo para 2026. Entonces, con estos elementos que tenemos aquí. Entonces, a ver, vamos a ponerlo de este lado. Entonces, aquí vamos a armar el costo neto del periodo para 2026. Entonces, el primer elemento que recordamos que usamos en la determinación de costos es el costo laboral. ¿Ok? El costo laboral, entonces, aquí tenemos el costo normal, que aquí lo calculamos, son estos 140,083, y esto lo tenemos que multiplicar por uno más la tasa, uno más 10,40. Pues tenemos un costo laboral de 154,652.47. Ahí está el primer elemento. Siguiente elemento, el costo financiero. Costo financiero, como lo tenemos, con la obligación por beneficios definidos, menos la mitad de los pagos esperados. ¿Está? Y esto lo multiplicamos por el 10.40 de la tasa de interés. Entonces tenemos un costo financiero de 245,195. Entonces, este es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que con la información que contamos, entonces va a ser el rendimiento esperado de los activos del plan. Lo voy a abreviar como REA, rendimiento esperado de los activos del plan. Entonces, a ver, ¿cómo lo calculábamos? Con, tenemos los activos a inicio del año, que no tenemos, cero, más la contribución esperada, que aquí vamos a usar, bueno, más 0.5 de dos cosas, ¿no? La contribución esperada, que es la que acabamos de calcular, estos 607,910 menos los pagos esperados, que son cero, ¿no? Y todo esto lo multiplicamos por la tasa de interés.
Nos da este valor, estos 31.611.34, pero nada más aquí acordémonos que cuando hacemos el costo, el rendimiento esperado de los activos va con signo negativo, por lo que ya hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? Entonces, el rendimiento esperado de los activos es de menos 31.611. Entonces, digo, y aquí no tenemos información del ORI, pues entonces no consideramos reciclajes, ¿no? Yo los podemos poner, digo, nada más con fines didácticos, dado que no, con la información que nos dieron en los ejercicios, entonces no hay este reciclaje de remediciones, ¿no? No nos dan ninguna información del ORI, entonces lo ponemos en cero. Y ahora sí, entonces el costo neto del periodo va a ser la suma de todos estos elementos, entonces el costo neto del periodo nos queda de 368.236.37. Ahí está. Sí, este es el inciso C. Entonces, de esta manera cubrimos ya todos los aspectos que nos pedía el ejercicio, ¿no? Tenemos la obligación por beneficios definidos, el cálculo de la aportación recomendada y con la información calcular el costo neto del periodo para 2026. Entonces, aquí nada más con la información que tenemos es costo laboral, costo financiero y el rendimiento esperado de los activos, considerando esta aportación recomendada de 607.910 y nos da el costo neto del periodo 368.236. Ahí está. Entonces, de esta manera ya quedan cubiertas todos los aspectos del ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta con todo el proceso que realizamos? ¿Alguna duda con algún concepto, algo que no haya quedado claro? Creo que no, profe, todo bien. Bien, excelente. Bien, entonces, bueno, pues este fue el ejemplo, ¿no? Como para ir poniendo en práctica todo lo que hemos visto, tanto de métodos de costeo, conceptos para el costo contable, y bueno, aquí lo último que vimos, el método determinar una aportación recomendada. Entonces, eso es esto. Entonces, permítanme un segundo, vamos ahora a trabajar con lo siguiente. Bien, una vez que hemos realizado el ejercicio, vamos a ejercitar un poco sobre la parte fiscal, que también ya han estado trabajando, ¿no? Que bueno, no habíamos visto algunos ejemplos al respecto. Entonces vamos nada más a hacer rápidamente algunos ejemplos para ejercitar un poco la parte fiscal de beneficio, sí, de beneficios al retiro. Entonces vamos a empezar primero con el tratamiento fiscal para beneficios al retiro y la primera forma que vamos a ver es los beneficios cuando se reciben en forma de pensión mensual. Entonces, cuando son pagos periódicos en forma de pensión mensual, entonces vamos a recordar cómo era el tratamiento fiscal para esto. Ok, entonces aquí recordamos un poco que el límite de exención, o sea, el límite de exención de impuestos para ingresos de este estilo va a ser de 15 unidades de medida y actualización mensuales. Aquí tenemos que recordarlo con algunos conceptos que ya hemos estado revisando. La UMA diaria, que esta ya la conocemos, la UMA diaria actual, que es de 117.31. Tenemos lo que es bueno, permítanme aquí.
Listo, entonces, a ver, sigamos acá compartiendo. Entonces, vamos con la UMA mensual, que también ya hemos estado platicando. La obtenemos como al multiplicar la cuantía diaria por 30.4 y la redondeamos a dos decimales, ¿no? Ya lo hemos trabajado, ¿no? La UMA mensual son estos 3.566 y por último también tenemos la UMA anual. Nos basta con multiplicar por 12 la UMA mensual. Entonces tenemos estos 42.794. ¿No? Entonces, por lo tanto, aquí el límite que estamos buscando va a ser 15 veces, ¿sí? Aquí, 15 veces los 3.566.22 nos da 53.493. Es decir, lo que se reciba por esta cantidad hasta esta cantidad será libre de impuestos. Lo que exceda, al excedente, se le aplicará la tabla de ISR de pagos mensuales. Entonces, lo que exceda, y vamos a aplicar esta tabla que vemos aquí, ¿no? Cuenta con cuatro columnas, ¿no? Que es la cota inferior, la cota superior, la cuantía fija y una tasa impositiva para cada rango, ¿no? Entonces, esta se usa dependiendo del rango del excedente gravable, dependiendo de su valor, es lo tenemos que acomodar en esta tabla y vamos a utilizar los valores que de ella emanen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo para el uso de la tabla. A ver, tiene una pensión mensual de 85.000. Vamos a ver cuál es su monto, el monto sujeto a impuestos, cuál es el impuesto correspondiente. Entonces, empezamos a poner los siguientes. A ver, tenemos pensión mensual. Entonces, que son 85.000. Tenemos el monto exento, que de acuerdo a la regla que vimos aquí, entonces va a ser el mínimo entre los 85.000, lo limitamos a las 15 UMAS mensuales, ¿no? Por lo tanto, aquí el monto exento, tenemos de la pensión de 85.000, 53.493 serán libres de impuestos y vamos a ver cuánto queda el monto gravable. Monto gravable lo podemos poner como con la función máximo, que va a ser los 85.000 menos las 15 UMAS mensuales, ¿no? Y nos quedamos con la parte positiva, que en este caso serán 31.506.70. Ahí está. Entonces, de esta manera tenemos el monto exento y el monto gravable. Entonces, el monto sujeto a impuestos va a ser aquí, los 31.000. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos sobre vamos a recordar cómo se calculaba el impuesto con base en la tabla del ISR, que es la tabla que aplica para el año 2026. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar rápidamente. Entonces, a ver, del monto gravable, de los 31.500, vamos a ubicar primero la cota superior, el límite inferior. El límite inferior, entonces podemos hacer la búsqueda de esto, de este monto, lo podemos hacer aquí en la tabla, toda esta matriz de búsqueda. Entonces, y aquí tenemos que mapear la primera columna. Dejamos así. Entonces, aquí observamos que la cota inferior para para este monto gravable van a ser estos 17.000 y lo podemos constatar, ¿no? Aquí estos 31.000 caen en este rango, caen en el rango entre 17.533 y 35.362. Entonces aquí tenemos esto correcto, ¿no? La cota inferior, si es vamos a trabajar sobre este renglón. Podemos sacar, digo, si queremos el límite superior, entonces que va a ser esta misma búsqueda, pero con la segunda columna. Nada más para tener claro cuál va a ser el rango sobre el cual vamos a trabajar, ¿no? Pues ahí está, tenemos ya los límites inferior y superior, ¿no? Y en efecto, este monto pues, cae en este intervalo. Ahora, vamos a calcular lo que es la diferencia entre el monto gravable menos el límite inferior. Entonces,
No, no, perdón. Espérame. Sí, el monto grabable menos el límite inferior. Listo. Entonces tenemos, tenemos estos 13,000, que es la diferencia entre lo que tenemos como grabable y la cuota inferior. A esta diferencia le vamos a aplicar la tasa impositiva que muestra la tabla. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, entonces, a ver, podemos ir mapeando la tasa impositiva. Aquí podemos utilizar la misma búsqueda, pero sobre la columna 4. Entonces, a esta, observamos que esta le va a corresponder un impuesto del 21,36%, como está aquí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es multiplicar la diferencia por la tasa impositiva, ¿no? Lo vamos a poner aquí, si quieren ponerle aquí, dif por tasa TI. Entonces, a esta diferencia le aplicamos el 21,36%, nos va a dar estos 2,984,64, ¿vale? Ahí está. Y le vamos a agregar a esto que ya obtuvimos, le vamos a agregar la cuota fija, ¿no? Entonces, aquí igual la podemos mapear, ¿no? La cuota fija es la columna 3. Son estos 1856,84 que vemos aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí, el impuesto total será esta aquí, la DIF por TI, más la cuota fija. Por lo tanto, tendremos un impuesto total de 4,841,48. ¿Eh? Y este va a ser el impuesto correspondiente. Son estas dos, las respuestas son esta de aquí, el monto gravable y el impuesto total. Y podemos también, algo que podemos calcular es la tasa impositiva efectiva, que esto no es otra cosa que dividir el impuesto entre la, no, espera, el impuesto entre la pensión, ¿no? Y entonces aquí realmente observamos que a esta pensión se le está cargando un impuesto efectivo del 5,70%, ¿no? A pesar de que aquí nos dice que la tasa del 21,36, pero no se la aplicamos a todo el monto gravable, sino que se la aplicamos nada más a lo que excede, al monto gravable menos la cuota inferior, ¿no? Entonces no es su totalidad. Entonces aquí podemos ver que la tasa impositiva efectiva es del 5,70%. Nada más, ¿no? Nada más con base en la tabla se determina un impuesto de 4,841 con estas reglas y si lo dividimos entre la pensión, pues nos da este 5,70%. ¿Ok? Entonces, este es para recordar un poco el tratamiento fiscal sobre beneficios vistos como pensión mensual. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta con esto que llevamos? Creo que no, profe. Entonces, a ver, para que puedan hacer un ejemplo, a ver, vamos a suponer, a ver, otro ejemplo. Vamos a suponer que se tienen los siguientes ingresos al retiro. A ver, vamos a poner pensión mensual uno, pensión mensual 2 y vamos a poner la pensión de la Seguridad Social, la pensión del IMSS. Entonces, a ver, vamos a poner que aquí recibe una pensión mensual de 20,000, otra aquí de 16,000 y vamos a poner que recibe una pensión del IMSS de 35,000. Entonces una persona tiene al retiro los siguientes ingresos en forma de pensión mensual. Tiene dos pensiones provenientes de algún plan de pensiones privado, algún plan personal de retiro, ¿no? De 20,000 y 16,000, y tiene su pensión del IMSS de 45,000. Entonces vamos a calcular el impuesto a sus ingresos al retiro. Cuánto le tendrían que retener mes a mes, ¿no? Teniendo estos ingresos de aquí. Entonces, os voy a poner aquí la tabla. ¿Listo? La tabla para que la puedan ver. Entonces, a ver,
vayan haciendo este ejemplo. Aquí te les pongo aquí la tabla para que la puedan visualizar y ahorita lo revisemos. Entonces damos unos minutos y ahorita revisamos cómo nos quedaría este caso. Profe, ¿nos podría mostrar la parte del ejemplo de arriba? Claro, parece bien o necesitan algo más. A ver si aquí se los pongo. Gracias.
Bien, a ver, revisémoslo para que podamos checar en este tiempo que queda. Entonces, a ver, aquí el primer paso es calcular los ingresos totales. Entonces, el tratamiento es tomar la totalidad de lo que se perciba. Entonces, aquí vamos a poner ingresos totales y pues no es otra cosa que la suma de todos los tres elementos, ¿no? Entonces, tenemos que mensualmente estar recibiendo 81,000 pesos, ¿no? Y entonces, ahora sí podemos ir determinando lo que es el monto exento y el monto gravable. Entonces, a ver, de la totalidad, el exento va a ser el mínimo entre los 81,000 y las 15 UMAS mensuales. Por lo tanto, igual, el exento queda en 53,493 y el gravable es el máximo entre los 81,000 menos las 15 UMAS mensuales. Y nos quedamos con la parte positiva. Entonces aquí tenemos 27,506. Está. Entonces ahora vamos con el tratamiento fiscal. Entonces tenemos el monto gravable, quedamos que son 27,000. Entonces vamos a ubicar en las cotas superiores e inferiores. Entonces, a ver, la cota inferior, entonces este valor lo buscamos aquí en la tabla. La tabla va a ser la misma, entonces aquí va a ser la primera columna. Entonces el límite inferior aquí serán los 17,533. Podemos ubicar también el límite superior, ¿no? Que es la columna 2. El 2 son 35,362, ¿no? Nuevamente caemos en el mismo renglón. ¿Ok? La tasa, igual la podemos mapear, va a ser la misma que en el ejemplo anterior. Caemos también en los 21,36. ¿Ok? ¿Y qué más? Y podemos ir mapeando también la cuota fija, ¿no? La cuota fija que es el columna 3. Entonces aquí la cuota fija igual nos queda de 1856,84. Entonces, aquí, entonces, a ver, la diferencia va a ser el monto gravable, perdón, menos el límite inferior. Entonces, 7,000, aquí serán 9,973,05. Esta diferencia le aplicamos la tasa, será el 21,36. Tenemos 2,130. Aquí están, más la cuota fija. Entonces tenemos impuesto total de 3,987,08. Entonces, bueno, entonces, esto es lo que se tendría que retener mes a mes. Ahora, este impuesto lo obtuvimos con la totalidad de los ingresos, como los marca la metodología. Ahora, si queremos determinar cuánto de este impuesto le corresponde a cada elemento de los ingresos al retiro, lo podemos determinar de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a poner aquí el impuesto para que le correspondería a cada elemento, ¿no? Y esto no es otra cosa que dividir lo que obtuvimos aquí del impuesto entre, o más bien distribuirlo en la proporción. Aquí lo tenemos por los 20,000, lo podemos dividir entre los 81,000, ¿no? Entonces aquí podemos dividir estos 3,987 en proporción a cada ingreso al retiro. Entonces, fíjense, aquí la suma nos da el impuesto y de esta manera queda distribuido esos 3,987 de acuerdo al peso que tiene cada ingreso dentro de los ingresos totales. ¿Sí? Entonces, y con esto también podemos obtener, digamos, la tasa efectiva de impuesto a cada elemento, tasa de impuestos efectiva, como lo enunciamos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces aquí a la pensión uno realmente se le está cobrando un impuesto del 492, ¿no? Lo mismo acá, igual 492, que es dividir esto entre esto, y el otro también nos queda de 492, ¿no? O sea, bueno, por la metodología, pues evidentemente también nos queda la distribución del impuesto, este, en cada uno, ¿no? Entonces aquí tenemos un impuesto del 14,77, que si esto lo hacemos sobre si lo dividimos entre los 81,000, ¿no? Entonces, debemos obtener aquí el 492, ¿no? Y de esta manera, pues le aplicamos un 492 a cada elemento y de esta manera tenemos el impuesto correspondiente, ¿no? Esa es la tasa impositiva efectiva para todos los ingresos, el 492. Como pueden ver, pues también nos queda un 4,92 para cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, este es el tratamiento para los ingresos al retiro en forma de pensión mensual. Ya nada más nos queda pendiente revisar qué pasa cuando no se reciben en forma de pensión mensual, sino que se reciben en forma de pago en una sola exhibición, ¿no? El tratamiento va a ser muy similar,
solamente que aquí vamos a tener que cambiar un poco la tabla, porque evidentemente estos rangos pues, no quedan, o digamos, no son eficientes para un pago en una sola exhibición, ya veremos cómo nos queda, y bueno, pero la idea de la metodología va a ser exactamente la misma. Y bueno, eso ya lo estaremos revisando en la siguiente sesión. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? La tasa de impuestos para cada pensión siempre va a ser la misma que la tasa impositiva efectiva en Así general. es. Sí, nos tiene que coincidir, dado que aquí estamos partiendo el impuesto en la misma proporción, pues aquí también esto se mantiene, ¿no? Y es, digo, demostrarlo es relativamente sencillo, pero sí. Entonces, aquí nos tiene que coincidir, ¿no? Si aquí tenemos una tasa impositiva de 4,92 para todos los ingresos, pues también le aplicamos esto a cada uno de los componentes. Y bien, ¿no? Haciéndolo de las dos maneras, pues, llegamos a lo mismo, ¿vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, pues dejamos la sesión del día de hoy hasta aquí y nos vemos en la siguiente.